Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este momento de reflexión en donde vamos a experimentar y vamos a hablar sobre la parte esencial del cristiano, amar. El tema que reflexionaremos hoy se llama Llamados para amar. La reflexión que haremos es más al ámbito vocacional. Sin embargo, no debemos de cerrarnos a que la vocación solo imprime a sacerdote, religioso o religiosa. Todos estamos llamados a algo. El principal llamado que tenemos es a la vida. Dios nos llama a la vida a través de nuestros padres y pretende que a través de esta vida le podamos glorificar y le podamos amar en el servicio a los demás. La segunda vocación, que es una vocación ya más específica, es a la vocación de vida. Y recordamos aquellos tiempos en que de niños, de niñas soñábamos con tener una familia, que soñábamos con casarnos o incluso soñábamos tener una vocación específica al trabajo. Unos querían ser doctores, otros querían ser enfermeras. Alguien quería pertenecer al ejército o a la policía. Todas esas formas Dios nos llama a servir. Pero empecemos una por una. La vocación a la vida. Esta vocación actualmente es la que más está siendo atacada en el mundo. El mundo ofrece tantas formas para evitar la vida, sin embargo, como cristianos, y desde la fe y desde el magisterio, tenemos que saber cuál es la postura de la Iglesia. La Iglesia siempre va a defender la vida, a la persona humana, desde el momento de su concepción hasta la finalización de sus días de manera natural. Entonces, en ese lapso de la concepción a la muerte, es importante la vida porque a través de esta vida Dios se va a manifestar. Y toda manifestación de Dios debe de ser agradecida y debe de ser santificada. 2. En este proceso de vida tenemos que tener un poquito acerca de estos grandes santos que tuvieron la espiritualidad cotidiana. La vida es una forma, una vía, un camino tan práctico y tan fácil para llegar al cielo a través de la espiritualidad cotidiana. Usted puede estar en su trabajo, usted puede estar haciendo cualquier cosa, pero si en su momento de trabajo se le aparece un Ave María, usted no se rechaza a ese Ave María. O de repetir de vez en cuando el nombre de Jesús o de las tres divinas personas. De ahí vamos a las vocaciones específicas. Primero, a las vocaciones de vida, el matrimonio y las órdenes sacerdotales y la religiosa. Este carácter de vida es al servicio netamente del altar y de los hermanos. El matrimonio, pues ya sabemos que su vocación primera es fortalecerse entre dos y dar a la Iglesia esos buenos cristianos y honrados ciudadanos que serán el mañana de la Iglesia y de los pueblos. ¿El matrimonio es una vocación? Sí. ¿No todos estamos llamados a ello? Claro. Cada quien en el transcurso de su vida debe de ir poco a poco experimentando qué vocación está en su interior. Todas las vocaciones son necesarias en la Iglesia porque en la diversidad está la comunidad y en esa diversidad el Espíritu Santo también suscita dones. El matrimonio, ¿verdad?, siempre debe ser solícito a la vida y debe ser un momento de oración. Tenemos matrimonios que han llegado a la santidad y pues el principal, el matrimonio de José y María. Estos dos, ¿verdad?, personajes tan amados en nuestra iglesia son los que van dando la pauta cómo debe ser ese matrimonio y debe ser primero centrado en Cristo y en su iglesia y en su cuerpo y en su sangre.
Por tanto, el matrimonio necesita y es necesario que estén en contacto constante, comunión en constante, preservación de los sacramentos y en un crecimiento de ambas partes, tanto en lo espiritual, en lo económico y en lo social. Esposo y esposa tienen la misma dignidad y por lo tanto ambos deben de caminar juntos. Ya las vocaciones específicas al servicio como el sacerdocio y la vida religiosa imprimen primero el darse completo y llano hacia el servicio. Dejar ciertas libertades que se tienen, por ejemplo el de la procreación y el de la familia, por hacer una opción tajante hacia el reino de Dios. Pablo dirá, ¿verdad?, que el que se casa ve y vela por los intereses de su esposo o su esposa, y quien no, vela por los intereses de Dios. Entonces, esta vocación del sacerdocio y la vida religiosa ve los intereses de Dios. ¿Y qué le interesa a Dios? Lo primero es la justicia social, la atención a los que son menos en la sociedad, a las periferias de lo existencial. Don Bosco, el padre y maestro de la juventud, sintió ese llamado desde su vocación sacerdotal hacia los niños de la calle, hacia los desprotegidos que estaban siendo explotados de una u otra forma. Les dio educación y trabajo, pero sobre todo les dio un hogar y les dio la Eucaristía. Muy bien. Vemos también este servicio a los más pobres, como decíamos, hacia los enfermos, como por ejemplo Madre Teresa de Calcuta y sus obras, que son muy sentidas y que sabemos muy bien que ese sufrimiento también debe ser asistido, el sufrimiento de los enfermos. Vamos también a la vocación laboral. Todos soñamos, como decía al principio de este programa, hemos soñado en ser doctores, hemos soñado en ser médicos de otras especialidades y hemos soñado en algún momento y nos hemos visto con la ropa de esa profesión. Y desde esa profesión también Dios nos llama a servir a los demás, con justicia, con verdad. Y eso cómo se hace atendiendo siempre a la persona con calidad humana y con calidad técnica. Entonces, estas dos vocaciones específicas, que es hacia la vida y hacia el trabajo, van en consonancia con la vocación a la vida. Pero hay una vocación fundamental que Dios nos llama. Sean santos como vuestro Padre que está en los cielos lo es. El cristiano está llamado constantemente a la santidad. Y por eso la iglesia es ese sacramento de santidad. Esa vía por la cual todos los cristianos debemos de caminar en Jesucristo para poder llegar a ver a Dios. Ser justos también es sinónimo de santidad. Así lo atestiguan los evangelios para el nombre de San José. María fue llena de gracia y fue llamada así, llena de gracia. Es un sinónimo de santidad. Pero ahora, queridos hermanos y hermanas, la pregunta del $1.000.000 es, ¿en el mundo actual podemos ser santos? Claro que sí. Ese es el reto fundamental, ser santos, ir contracorriente y llevar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo podemos hacer en este momento y en estos contextos? Pues sencillo. Primero, la alegría. El cristiano no tiene que ser aburrido o amargado. ¿Por qué? Porque el cristiano ya experimentó la alegría de la resurrección. Y esa alegría de la resurrección que inunda el mundo debe de manifestarse en cada uno de nosotros y llevarlo a los corazones que por una u otra situación se encuentran oprimidos. 2. Espiritualidad cotidiana. En un momento, un Padre Nuestro o un Ave María. O una invocación, una jaculatoria, algo pequeño. Y 3. El trabajo bien hecho. Donde usted esté, barriendo, cosiendo, lavando, en una oficina, si usted hace bien su trabajo, ya es un acto de glorificación a Dios. Y sobre todo la cuarta es ir constantemente a los sacramentos, llenarse de fuerza y de amor en la oración de la iglesia, en la oración eucarística y pues claro, la oración personal.
Si estas dos últimas fallan, la vocación de la vida también puede estar en peligro. El mundo nos ofrece tantas cosas para desvariarnos y desvirtuarnos la realidad, pero si estamos confiados en el llamado que tenemos hacia la santidad, el mundo no podrá perdernos. Es más, vamos a poder en el mundo llevar más almas hacia Dios y hacia la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Porque Dios, Jesús, el Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y el de siempre. Así que el llamado está, queridos hermanos y hermanas, para que seamos y tratemos de ser santos. Pero usted dirá, hermano, los santos no pecaron. Claro que no. Y si hicieron eso, si pecaron, tuvieron la fortaleza para reconocer su pecado, ir a confesarlo y hacer ese propósito de enmienda, para poder así regresar a la amistad y gracia que tienen con Dios. Y ahora, ¿verdad?, están en ese lugar privilegiado donde nosotros como amigos de ellos podemos acercarnos y pedirles que intercedan por nosotros. Así pues, hermanos y hermanas, la invitación está hecha. Tratemos la manera de ser esos rebeldes al mundo y a través de los sacramentos, a través de nuestras acciones diarias y de nuestras, ¿por qué no?, redes sociales, ser santos y llamar a la santidad a todos. Que pasen un buen día, queridos hermanos, y nos vemos a la próxima.